Tenemos el honor de recibir al embajador de Argentina en Brasil, nuestro vecino país. Carlos Magariño es reconocido por ser un excelente dirigente, ha tenido participación en Naciones Unidas, fue electo director general en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y hoy nos va a dar una charla referente a las posibilidades que Argentina tiene en inserción en el mundo. Así que agradecemos muchísimo su presencia y disfrutemos de su charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Le agradezco muchísimo al Consejo Empresario de Entre Ríos por haberme invitado a compartir con ustedes unas reflexiones en el marco de este foro anual Entre Ríos 2030. Para esta presentación preparé algunos datos que quiero compartir con ustedes y me pareció necesario utilizar una guía para que la cantidad de datos que voy a compartir no les hagan perder la perspectiva del mensaje, ¿no? Que básicamente está resumida en esta plantilla inaugural, porque me parece que para planificar el futuro, para hablar de lo que tenemos que hacer, para entender lo que queremos pedirle al Gobierno, tenemos que tener muy claro qué es lo que ha pasado en los últimos años, en qué realidad vivimos y cómo va a evolucionar en términos concretos y prácticos. Esa, creo yo, es la mejor forma de mirar lo que pasa en el mundo y de prepararnos para participar y para tomar nuestra parte en las oportunidades que nos ofrece el futuro. A lo primero que voy a referirme es a las últimas 3 décadas. Yo creo, sinceramente, que vivimos tiempos exponenciales y el cambio está en todas partes. Ese proceso nos llena de preguntas, nos llena de ansiedades y nos obliga a escudriñar con más cuidado y más frecuentemente el futuro. Precisamente lo que ustedes están haciendo aquí en este foro, en estos días. Y creo que nadie en su sano juicio puede dudar de que en las últimas 3 décadas vivimos en una época de cambios. Sería muy difícil listarlos taxativamente, así que yo elegí solamente algunos que tienen significación global e impacto sistémico. Algunos cambios que cambiaron, transformaron la forma en la que la comunidad internacional se relaciona entre sí, la estructura de sus debates, el objetivo de sus políticas. El primero, la caída del muro de Berlín en 1989, que termina con la organización política y con la disputa económica que se había plantado al término de la Segunda Guerra Mundial. El segundo cambio, ya a mediados de los años 90, muy importante, el uso masivo de Internet, la masividad que alcanza el uso de Internet. Después, a fines de la década, ya en el año 2001, tenemos este evento que transforma la forma en la que se percibía la política internacional, cuando parecía que la democracia liberal y la economía de mercado habían triunfado sobre los debates de la época de posguerra. El surgimiento de este set de ataques que comienzan en el año 90, mediados de los años 90, incluso aquí en Argentina, con los atentados a la Mutual Judía, a la Embajada de Israel, de que se recuerdan ahora, se conmemoran ahora 25 años, escalan hasta mostrarnos que tenemos un nuevo desafío como sociedad global. Aquellos extremistas que usaban las libertades para atentar contra nuestro sistema de vida. Y por último, quiero mencionar el colapso del sistema financiero internacional, que ya sobre finales de la década plantea un interrogante muy serio acerca de la sustentabilidad del sistema de relaciones financieras y la integración de los mercados. Sin ninguna duda, al menos podemos coincidir en que esos 4 eventos signaron una época de cambio. Lo que yo vengo a proponerles hoy es que veamos esa época de cambios y el proceso que dispararon esos 4 eventos en distintos momentos de las últimas décadas
como un proceso que se fue ramificando, se fue asentando y generó un verdadero cambio de época. Y no se trata solo de un juego de palabras. Hay hechos muy concretos que muestran que la época que estamos viviendo hoy es completamente distinta de lo que vivimos en los tiempos de posguerra. El primero, el crecimiento del Producto Bruto Global. Yo todavía me veo relativamente joven porque tengo niños pequeños, ¿no? Pero estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, cuando estudiamos en la universidad, teníamos claro que había un conjunto de países llamados en desarrollo, países en vías de desarrollo, que tenían como participación en el Producto Bruto un porcentaje cercano a un tercio. Un tercio del Producto Bruto Global surgía de los países en desarrollo, 2/3 de las economías más avanzadas. Y eso se verificó durante varias décadas. En el año 2000, la participación de los países en desarrollo no había variado mucho, todavía era un poco por encima de un tercio, pero alrededor de ese monto. Algunos sucesos estructurales y otros coyunturales cambiaron esa mecánica. El principal hecho estructural, la estabilización del crecimiento, del proceso de crecimiento en China, que a partir del año 98 se estabiliza en tasas muy altas. China venía creciendo rápidamente desde el año 78, pero con cierta volatilidad. En el año 98 es cuando logra estabilizarse. Y hechos coyunturales como la crisis financiera de 2008 y 2009 que redujeron drásticamente la tasa de crecimiento de las economías más avanzadas. En el año 2013, por primera vez en la historia de la economía moderna, las economías en vías de desarrollo, que ahora se llaman emergentes, participan con 51% del Producto Bruto Global, a paridad de poder de compra, es decir, si descontamos el impacto de las tasas de cambio de las monedas. Esto marca un cambio de época, porque los países que considerábamos parte de los márgenes de la economía internacional toman la vanguardia. De ellos depende el crecimiento. A partir de 2010, el 70% del crecimiento del Producto Bruto Global es generado en los países emergentes. Este proceso es, a la vez, causa y consecuencia de otro evento, que es un cambio fundamental en el funcionamiento de la economía internacional, que es la emergencia de una nueva clase media global. De alguna manera hay que definirla, cualquier definición que tomemos de clase media global puede ser discutida. Yo voy a proponerles la que usan analistas de la OECD y del Banco Mundial, definiéndola como las personas que gastan entre 11 y 110 dólares por día. Hoy tenemos viviendo en clase media 3.700 millones de personas. Ustedes saben, es usual para los analistas considerar que un país que tiene más de la mitad de su población viviendo en clase media es un país de clase media. Si adoptáramos esa definición para la economía global, estamos muy cerca de ser un mundo de clase media. Estoy seguro que no habían reflexionado en eso, pero si consideramos que la población mundial crece a un ritmo de 80 a 85 millones de personas por año y la clase media global está creciendo a 150, 160 millones de personas por año, en el 2022 vamos a tener un mundo con más personas viviendo en clase media que en cualquier otra clase social. Es otro cambio que muestra verdaderamente que estamos enfrentando un cambio de época. El tercer elemento que quiero mencionar es este equilibrio, este balance entre la humanidad y la naturaleza. Nuestro sistema productivo hoy demanda un planeta y 3/4 de otro para alimentar la demanda de materia prima y de bienes naturales a su tasa normal de reproducción. Es decir, el sistema productivo necesitaría casi 2 planetas para consumir recursos naturales que entran al sistema de producción de bienes y servicios.
pero como todos sabemos tenemos solo un planeta, así que los 3/4 del planeta restante son recursos naturales que no se reproducen a su tasa normal de reproducción. Podemos acelerar la tasa nacional de reproducción o podemos pagar por el impacto que eso tiene, pero no podemos seguir indefinidamente tomando a costo cero recursos naturales del planeta con este balance. Y el último hecho que voy a mencionar para marcar este cambio de época es el fenomenal impacto de la conectividad, que cambió, por supuesto, completamente las formas de producir y de consumir. Hoy, si consideráramos que todos tenemos solamente una línea de teléfono, habría 5.100 millones de personas en un mundo de 7.700 con una línea telefónica. 56% de la población mundial tiene acceso a Internet. Para que ustedes se den una idea, hay más gente con acceso a Internet que con acceso a un sistema sanitario moderno. 59% de la población mundial no tiene acceso a sistemas cloacales modernos de acuerdo con las Naciones Unidas. Es verdaderamente un elemento que tenemos que considerar como parte de esa definición de un cambio de época. Hay 3.500 millones de personas con acceso a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos 4 elementos, el PBI, la clase media, el impacto en el medio ambiente y la conectividad, definen una nueva época. Por supuesto, hay muchísimos más elementos, pero me quedan 19 minutos, así que voy a pasar a tratar de explicarles o compartir con ustedes lo que yo entiendo que significa eso para nosotros. ¿Qué significa esto para nuestro país, para nuestra región? Bueno, significa una enorme oportunidad si entendemos cómo esa oportunidad está organizada. En el año 2030, el horizonte que fijó el Consejo Empresario de Entre Ríos para este evento... No, está bien, tengo aquí agua, ¿eh? Gracias, tengo aquí, muy amable. En el año 2030 vamos a tener un mundo de 8.500 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Mundial de Población. Y van a estar distribuidas de este modo. La población va a estar mayoritariamente en Asia y en África. Entre esas dos regiones tenemos el 77% de la población mundial. 8,5% en Europa, América Latina tiene otro 8,5%, 4,5% va a estar en América del Norte. Esto nos muestra qué distribución de mercados podemos esperar. Muy notable el impacto del crecimiento de los países emergentes en la evolución de la clase media. Fíjense, este gráfico es muy interesante. Tardamos 150 años para tener el primer billón de personas viviendo en clase media, 21 años para el segundo billón, y ahora estamos moviéndonos muy rápidamente. 9 años el tercer billón, 7 años el cuarto billón de personas viviendo en clase media, ¿no? El Producto Bruto Mundial de este año va a ser 88 trillones de dólares aproximadamente. Me preocupa que no se pierdan con las cifras. Si tomáramos precios constantes del año 2010, por ejemplo, en 1960 el Producto Bruto Mundial sería un poco más de 11 trillones de dólares y el año 2017 sería 80 trillones de dólares. Esa es la evolución en ese periodo de tiempo. Ahora bien, cada vez más hay que considerar el valor del Producto Bruto a paridad de poder de compra, porque ya no podemos medirlo solo en dólares debido a que los países emergentes ya contribuyen más de la mitad del Producto Global a paridad de poder de compra. Entonces, esos 88 trillones de dólares de este año significan aproximadamente 143 trillones de dólares a paridad de poder de compra. Casi se duplican cuando descontamos el impacto de la tasa de cambio. La tasa de conversión entre uno y otro ahora es casi 1,7, 1,68. Fíjense cómo aumentó la participación de los países que tienen monedas distintas del dólar, que en 1990, 1995 la tasa de conversión era 1,2, ahora es 1,68. Y es muy probable entonces que eso se mantenga y que trabajemos con... Perdón, me equivoqué con la presentación, no soy muy bueno con esto. Necesitemos seguir trabajando
para alcanzar este PBI en 2031 de 275 trillones de dólares a paridad de poder de compra. Otro tema muy importante, el rol de las ciudades en la generación de ese crecimiento. Se calcula que un conjunto de 440 ciudades, como se muestra allí, distribuidas de ese modo, van a participar con la generación de cerca de la mitad del crecimiento global en los 15 años. Pero no hice nada, lo juro. Gracias. Bueno, decía... Yo sé que son cifras impactantes, parece que tienen alguna repercusión. En estas 440 ciudades podemos esperar encontrar la mitad del crecimiento global entre 2010 y 2025. En ese periodo de 15 años tenemos la expectativa de que ese conjunto de ciudades tenga una gran participación en el crecimiento global. Básicamente allí tenemos hoy a la población mundial, un poco más de la población mundial, 55%, un poco más de la mitad de la población mundial, 55% de la población mundial viviendo en territorio urbano, en ciudades, ¿no? Se espera que para 2030 esa cifra alcance el 60%. Lo interesante es que de esas 440 ciudades, apenas 20 ciudades son lo que llaman mega cities o mega ciudades de más de 10 millones de habitantes. La mayoría son ciudades medianas, consideradas medianas, entre 200.000 y 10 millones de habitantes, que van a contribuir la mayor parte del Producto Bruto Global. Y finalmente, otro tema muy importante que me parece importante remarcar es que este crecimiento de las economías emergentes tiene consecuencias muy concretas en el funcionamiento de los mercados financieros. Por ejemplo, cuando se creó el índice Morgan Stanley de Capital Internacional, el MSCI, en el año 88, desde el año 2016, 23 países conforman el índice MSCI, cuya capitalización de mercado ahora pasó de los 35 billones de dólares originales a 4 trillones de dólares. Es decir, el espacio en los mercados financieros para los mercados emergentes y para las compañías que operan en los mercados emergentes ha crecido enormemente. Fíjense en este chart, ahí se muestra una estimación del Banco UBS sobre la evolución del mercado de valores de los países emergentes, pasando desde 1.7 billones a 20.7 billones. La última consecuencia a la que me quiero referir para nosotros tiene que ver con las nuevas formas de producir y consumir. Allí me parece que no hace falta profundizar mucho porque ustedes sienten esos cambios todos los días en sus actividades, desde la producción agrícola a la producción industrial. Han cambiado los modelos de negocios, las formas de producir y consumir, y el impacto que me pareció que reflejaba de manera más directa esa situación tiene que ver con lo que resumí en esta presentación, en este chart, mostrando cómo ha crecido la participación del comercio electrónico en el total del comercio mundial. Ahí tienen 2.000 millones de personas realizando compras por 3,5 trillones de dólares. Significa aproximadamente 14% del total de las ventas al por menor que se hacen en todo el mundo. Y eso considerando que el 69% de los carritos de compra que armamos en las plataformas digitales resultan abandonados. Solo el 3% de las transacciones que se inician concluyen con una venta. O sea que el impacto que hay para cosechar todavía a través del comercio electrónico es enorme. ¿Cómo lidiamos entonces con esta realidad? ¿Qué estrategias funcionan? Bueno, me parece que tenemos claro ya entonces los cambios
que se han producido en la clase media global y el impacto que van a tener entre los negocios las clases medias emergentes en los próximos años. Ahí tienen la relación entre el crecimiento del consumo en hogares, en las economías desarrolladas y aquella de los mercados emergentes. Sin embargo, conseguirlos no será un evento automático. Van a requerir estrategias muy medidas, estudiar muy bien qué mercados están creciendo más rápidamente, analizar los mercados de alto consumo en los países emergentes que están creciendo también a mucha velocidad. Será muy importante la innovación, cambiar la forma en la que vemos los problemas y desarrollar nuevas capacidades para darle vida a nuevos productos. En general, las estrategias de empresas exitosas se han relacionado con alguna de estas cuatro o con alguna combinación de estas cuatro que presento en este chart. Liderar en costos por distintas vías, inclusive usando la tecnología para transformar costos fijos en costos variables. Apalancarse en habilidades específicas de la empresa o del entorno económico donde la empresa opera. Identificar nichos en los países de destino que puedan crecer rápidamente para convertirse en una porción más significativa del mercado y construir una marca global vía la innovación. Me pareció importante remarcar que la innovación requiere una planificación adecuada y me sorprendió gratamente escuchar al speaker anterior mencionar mecanismos como los de prospectiva, que son normalmente poco valorados. Muy bien. ¿Qué rol tiene en esto la política exterior y la relación con Brasil? Bueno, yo creo que una política exterior moderna es un instrumento poderoso para promover el progreso de la sociedad y del complejo industrial empresario. Las crisis migratorias, las guerras comerciales, los crujidos de los bloques regionales son distintas expresiones de un mundo que está atravesando el cambio de época que he tratado de configurar aquí para ustedes. Pueden observarse algunos efectos de corto plazo como resultado de las tensiones que el mundo experimenta en los últimos meses. Por ejemplo, si uno analiza el rendimiento de los bonos soberanos de las economías desarrolladas a corto plazo y a mediano plazo y a largo plazo, se encuentra con que el rendimiento a largo plazo es menor que el rendimiento a 90 días. Un indicador usualmente asociado con una disminución en el ritmo de producción, con una contracción del producto. Esto, sin ninguna duda, es un tema al que hay que prestarle atención y nosotros estamos mirando muy cuidadosamente qué está pasando, tenemos que mirar muy cuidadosamente qué está pasando con los flujos de inversión a las economías emergentes. En el mes de mayo, por ejemplo, debido a estos temores acerca de una caída en el ritmo de actividad, las economías emergentes en conjunto presenciaron una salida de capital cercano a los 15 billones de dólares. Para darles una idea, en 2013, que fue un momento de flight to quality, de salida del mercado emergente por parte de inversores institucionales, salieron 21.000 millones de dólares, 21 billones de dólares, ¿no? Por lo tanto, es muy importante observar esta situación porque si esas expectativas de recesión en las economías más avanzadas generaran un recorte de tasas de interés más acelerado, corremos el riesgo de que las guerras comerciales se transformen en guerras de divisas, ¿no? Competencias por devaluaciones competitivas. Y ahí estaríamos en un terreno un poco más complejo. No es eso necesariamente lo que va a ocurrir, pero tenemos que estar atentos a esos desafíos y actuar en los foros internacionales a través del gobierno y las instituciones empresarias de manera decidida para asegurar la provisión de algunos bienes públicos globales. Un mundo que cambia, un mundo en cambio de época, una sociedad que se integra
necesita las mismas cosas que necesita una sociedad nacional. A ninguno de nosotros se nos ocurriría dudar que la sociedad argentina necesita para progresar la provisión de bienes públicos, educación, salud, seguridad. En todo el mundo eso es fácilmente aceptado. Sin embargo, está menos claro que la sociedad internacional necesita también un conjunto de bienes públicos tales como estabilidad financiera internacional, por supuesto, seguridad, integración comercial y estabilidad en los flujos de intercambio de tecnología. En ese tema de la provisión de bienes públicos tenemos mucho todavía para hacer, pero un mundo que se enfrenta a muchas fricciones va a tener que recurrir a los acuerdos regionales, a las plataformas regionales para asegurar esa provisión de bienes públicos. Y ahí es donde entra nuestra integración con Brasil. Porque un proceso de 34 años como el que llevamos de integración con Brasil ha demostrado que a distintos niveles es capaz de contribuir regionalmente a la provisión de estos bienes públicos globales. Podría darles muchos ejemplos. Como me queda poco tiempo, voy a usar solamente uno, que tiene que ver, por ejemplo, con la cooperación entre Argentina y Brasil en el área nuclear. Todos ustedes están familiarizados con las competencias que se han generado en otras regiones del mundo respecto, por ejemplo, de la capacidad de desarrollar armamentos o otro tipo de tecnología nuclear no necesariamente relacionada con los usos pacíficos. Argentina y Brasil, en el año 91, después de 5 años de integración y cuando lanzan el Mercosur, han generado un ejemplo mundial de cooperación en el uso de la tecnología nuclear con fines pacíficos, creando un área de paz en el Atlántico Sur, que es ejemplo global, y que se manifiesta a través de una agencia conocida como la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control del Material Nuclear. Ese tipo de cooperación es extraordinariamente importante para fortalecer la provisión de bienes públicos en una sociedad que se integra. Y creo que es muy importante que veamos en perspectiva qué ha ocurrido en el proceso de integración en materia comercial para entender hacia dónde tenemos que caminar en ese sentido. Ahí tienen ustedes una serie de los 34 años de integración entre Argentina y Brasil, el comercio entre 1986 y el año 2018. Allí pueden verse dos periodos bien claramente diferenciados, un periodo de 1986 hasta el año 2003 y un periodo de 2004 hasta el año 2018. En el primer periodo, que es este que está aquí, las dos economías de Argentina y de Brasil persiguieron políticas de estabilidad macroeconómica y políticas comerciales de integración bilateral y multilateral, políticas de apertura al mundo. El comercio entre nuestros países en ese periodo es mayormente equilibrado, terminó con un superávit para Argentina de unos 6.000 millones de dólares para todo el periodo, hace un promedio de 300 millones de dólares anuales, lo cual da un escenario prácticamente de paridad. En el segundo periodo, cuando nuestros países se encerraron en sí mismos y la macroeconomía estuvo desorganizada, Argentina tuvo un déficit estructural con Brasil que acumuló 53.000 millones de dólares desde 2004 hasta ahora. Me parece que está claro que nos conviene que nuestro proceso de integración se asiente en procesos de estabilización macroeconómica, reducción del déficit fiscal, consolidación del equilibrio macro y apertura de los mercados al mundo. Por eso yo creo que es muy importante que defendamos los cambios que se introdujeron en la economía argentina durante los últimos 3 años y medio. Estoy convencido que ha sido una contribución sustantiva para remover problemas estructurales de la economía. Y todos sabemos muy bien que ha sido extremadamente costoso para nuestra sociedad, pero debemos perseverar y completar ese sistema de reformas. Yo los aliento a que piensen en las enormes oportunidades que tienen por delante, como bien lo están haciendo al promover este debate que organiza el Consejo Empresario de Entre Ríos.
El horizonte a 2030 puede parecer lejano, pero es extremadamente cercano. Y las decisiones que tomamos hoy están afectando nuestras posibilidades de competir en el futuro. A mí me gusta decir, como decía Woody Allen, yo sé que muchos speakers citan siempre pensadores famosos, pero a mí me gusta mucho citar a Woody Allen. Él decía que le interesaba el futuro, que le interesa el futuro porque ahí es donde va a pasar el resto de su vida. Y yo creo que podría agregar que ahora tenemos acceso a las tecnologías, Big Data, digitalización, inteligencia artificial, que nos permiten modelarlo. Así que trabajemos sin temores en ese proceso, asegurando que las bases de organización de nuestra economía son fuertes y robustas. Muchas gracias. Quedó justo, ¿eh? Bien, el público nos ha acercado muchísimas preguntas, estimado embajador, pero vamos a hacerle una muy local y dos preguntas, si nos permite, vamos a hacerle. Primero, ¿qué oportunidades ve para la provincia de Entre Ríos en la relación al comercio con Brasil? Bueno, hay un tema muy importante y me gustaría aprovechar esta pregunta para reforzar. Nos hemos dedicado, en la gestión que me tocó estar al frente de la embajada, con los ministerios de Agroindustria, hoy la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, con el Ministerio de Producción, con la Cancillería, a remover restricciones comerciales que afectaban el acceso de la producción argentina al mercado brasileño. Brasil, además de ser una de las primeras 10 economías del planeta, va a ser el epicentro de uno de los mayores mercados de clase media del mundo, un top 10 de los mercados de clase media mundial. Entonces, en el caso particular de la economía de Entre Ríos, trabajamos mucho para remover las restricciones a los cítricos para el ingreso a Brasil. Y creo que eso significa una oportunidad enorme para la producción regional. También hemos trabajado con la remoción de restricciones para nuez pecan, por ejemplo, y vamos a seguir trabajando en este sentido con aquellas iniciativas que nos presenten los empresarios. Me gustaría compartir con ustedes, en los últimos 3 años hemos organizado una red de cámaras de comercio en Brasil que no existía en 2016, cuando me tocó hacerme cargo de la embajada. En ese entonces teníamos una cámara de comercio operativo en la ciudad de San Pablo y teníamos una cámara más en Río de Janeiro que estaba funcionando también. Ahora tenemos 14 cámaras de comercio y una red que las nuclea, con la particularidad de que esas cámaras de comercio están lideradas por empresarios brasileños. Las organizamos en cada uno de los estados, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahía, Pernambuco, João Pessoa, Ceará, Goiás, Mato Grosso del Sur, con el objetivo de que ustedes tengan contrapartes con las que puedan trabajar y conocer mejor las características de esos mercados específicos. Estamos acostumbrados a pensar en Brasil en el sur y el sureste. Sin embargo, el centro y centroeste del país hoy contribuye al PBI lo mismo que el estado de Santa Catarina, al que le vendemos 1.000 millones de dólares. Y en el centro-oeste vendemos apenas 100 millones de dólares. Lo mismo ocurre con el nordeste brasileño. Yo los aliento muy enfáticamente y me pongo a disposición, lo mismo que todo mi equipo en la embajada, para ayudarlos a contactar a estos empresarios brasileños que lideran las cámaras de comercio de Argentina en cada uno de estos estados. Creo que eso va a generar oportunidades nuevas y mejores, adicionales a las que ustedes ya conocen. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta, que nos parece muy alentadora, sobre todo nosotros del Consejo Empresario, que junto con el Gobierno de la provincia estamos bregando por la creación de la Agencia de Desarrollo, así que esto nos permite pensar en un futuro promisorio. Una de las preguntas que nos han acercado, que me parece muy oportuna, dado que usted hablaba de que los acuerdos de áreas, de zonas, van a permitir las fortalezas para conseguir lograr los mercados más grandes, como China, o como Asia, mejor dicho. Y esta pregunta tiene que ver con que a qué punto está el acuerdo Unión Europea-Mercosur y cuáles serían los efectos más inmediatos para Argentina. Bueno, yo la verdad es que no estoy
responsable de esta evolución del acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero ayer hablé con los negociadores que están trabajando mucho en Bruselas. Todos tienen mucha esperanza de poder avanzar. Son momentos muy críticos de la negociación. Esperemos que se concrete. Yo creo que la importancia para Argentina justamente tiene que ver con ese equilibrio al que me refería al final de la presentación, en el sentido de que vamos a cerrar un acuerdo de libre comercio con una zona económica que representa el 30%, 35% del comercio global del mundo, ¿no? Y tenemos que hacer muchos acuerdos de este tipo porque el Mercosur probablemente ha sido el bloque comercial más cerrado del planeta. Y tenemos enfrente muchas oportunidades. Está muy bien que hablemos de China en primer lugar, sin ninguna duda, pero la clase media india está creciendo muy rápidamente. El África subsahariana en 2030 va a tener un mercado de clase media equivalente a lo que es hoy Medio Oriente. Países como Pakistán, Turquía, van a tener un mercado de clase media de 1 trillón de personas. ¿Les asombraría pensar, por ejemplo, que Filipinas va a tener una clase media del tamaño de la de Italia en 2030? Por eso este acuerdo es muy importante. Por supuesto que si no se puede firmar, se firmarán otros, pero es muy importante para reafirmar esta vocación universal del Mercosur, que ha cambiado definitivamente la idea de que tenemos que competir por los mercados del uno o del otro, para transformar ese objetivo original en algo mucho más rico. El Mercosur no puede ser más, después de 34 años, una discusión acerca de cuánto de mi mercado toman los brasileños y cuánto del mercado brasileño tomo yo. Tienes una discusión acerca de cómo esa integración que ya alcanzamos nos sirve de plataforma para llegar a otros países. Ni Brasil ni Argentina pueden abastecer, por ejemplo, de manera regular una porción importante de la demanda de lácteos en Asia, como hemos visto por la distribución de clase media. No lo pueden hacer individualmente, tal vez podemos trabajar coordinadamente, desarrollando marcas de una manera moderna para tener un acceso de más largo plazo a los mercados más sofisticados de los próximos años. Muy bien, dado el escaso de tiempo, tenemos muchas preguntas más, pero la verdad que en nombre del Consejo Empresario queremos agradecerle enormemente porque usted ha dedicado este tiempo para ayudarnos a pensar, a ayudarnos a ver que tenemos muchas oportunidades y que depende de nosotros, que es cuestión de mirar ese futuro, de planificarlo y de trabajar para lograrlo. Muchísimas gracias, señor embajador. Muchas gracias a ustedes. Muchas La idea es continuar con la mirada internacional, el enfoque internacional, y por eso en el Consejo pensamos que era una buena oportunidad convocarlo a Claudio Fantini, un analista internacional, tiene muchos documentos escritos, varias reflexiones sobre lo que pasa en el mundo, digamos. En ese sentido, me parece, como introducción, simplemente mencionar en el último de los libros de Claudio, que se llama Abadón, él plantea cómo emerge, en el mundo han emergido, la figura de los antisistemas. Me gustaría que desarrolle un poco esa idea y que sería bueno que sea el foco de la charla, ¿no? Como no, gracias Juan Pablo. Si se me permite, me puedo apoyar en él. Bueno, como decía Juan Pablo, yo creo que uno de los rasgos fundamentales de este tiempo, un rasgo de los que está a la vista de todos, es el emerger de los antisistemas, los liderazgos populistas, un retorno a mesianismos que se creían superados, que a esta etapa de la historia, ya iniciado el siglo XX, ya adentrándonos en las profundidades del siglo XX, había cierto tipo de liderazgos que teóricamente el mundo no tenía que volver a ver. Sin embargo, a esta altura de la historia, el rasgo es el emerger de liderazgos, en muchos casos insólitos,
por lo impensado. De repente es insólito que en la presidencia de los Estados Unidos haya una persona con los rasgos de Donald Trump. Ya nomás resultaba muy extraño cuando estaba en las primarias del Partido Republicano su discurso, un discurso donde en varias oportunidades ponía como modelo de liderazgo al presidente de Rusia, a Vladimir Vladimirovich Putin. Y esto sonaba muy raro, ¿no? Y en varias oportunidades no es que se refería solamente de manera elogiosa al presidente actual de Rusia, sino que ponía como ejemplo, como modelo de liderazgo, el liderazgo de Putin. El liderazgo de Putin tiene un rasgo muy particular. El líder está por encima de las instituciones. Y en Estados Unidos las instituciones estuvieron siempre por encima de los liderazgos. Desde el comienzo, desde que Washington, cuando le pidieron que se presentara para un tercer mandato, porque seguramente ganaría también esa elección, y dijo que no, un tercer mandato es monarquía, dijo George Washington, se hizo una tradición que los presidentes, como Washington, tuvieran una sola reelección, o sea, un tope de 2 mandatos consecutivos. Luego hubo un momento en que eso se interrumpió y apareció Franklin Delano Roosevelt con 4 mandatos consecutivos, pero había una realidad internacional que claramente explicaba esa anomalía. La crisis de la década del 30, primero, en la que Roosevelt tuvo un papel protagónico en reactivar la economía con fórmulas heterodoxas, las fórmulas de John Maynard Keynes, y luego la Segunda Guerra Mundial, en la cual Roosevelt tuvo un liderazgo importantísimo. Esa excepcionalidad explica por qué en un país donde todos los presidentes, desde el primero, tenían solo 2 mandatos, solo por costumbre, porque no establecido en la ley, de repente tuvo ese caso excepcional. La excepcionalidad del mundo lo explicaba. Después de Roosevelt ya se hizo una enmienda constitucional por la cual un presidente no podía estar más de 2 mandatos. ¿Por qué? Porque en definitiva en Estados Unidos siempre estuvo claro que las instituciones estaban por encima de los presidentes, claramente por encima de los presidentes. Los ideólogos, los padres fundadores, Jefferson, Madison, crearon ese Hamilton también, y acá Hamilton viene a cuento, porque él tenía la suerte de pavor de que pudiese llegar a la presidencia de Estados Unidos alguien puesto o ayudado para que responda a los intereses de una potencia exterior, ¿no? Ese temor que Hamilton redactó en su obra más conocida, El Federalista, así se llama, se dio con Donald Trump. O sea, el gobierno de Trump rompe varias costumbres y tradiciones, pero empezando por eso, claramente él aspiró siempre a ponerse por encima de esa institucionalidad. ¿Cuál es la excepcionalidad que permitió que un hombre con rasgos tan particulares, rasgos tan condenatorios a sufrir una derrota en una elección? Tradicionalmente en los Estados Unidos un candidato con esos rasgos no pasaba una primaria, y en Estados Unidos llegó hasta el despacho oval de la Casa Blanca. ¿Cuál es la excepcionalidad en el mundo? No hay una Segunda Guerra Mundial y una crisis del 30 como las que explican la excepcionalidad de Roosevelt. ¿Cuál fue en el caso de Trump? Bueno, yo creo que es uno de los signos de este tiempo. Los alemanes tienen un término, el Zeitgeist, que implica el espíritu de los tiempos o el espíritu de época. El espíritu de esta época, a la que yo voy a denominar con el concepto desglobalización,
es lo que explica el emerger del antisistema en los países democráticos y en los países no democráticos. Y lo que genera ese zeitgeist, ese espíritu de época, es un rasgo de este tiempo en el cual el avance vertiginoso de la tecnología hace que seamos un ser humano hundido en la incertidumbre. Ninguno de nosotros sabe si nuestro trabajo o nuestro oficio va a servir de acá a algunos pocos años, si lo que estudiamos en la universidad va a ser un conocimiento que nos va a seguir resultando útil, si la empresa que creamos va a producir un bien que siga teniendo mercado. Todo nos lleva a la incertidumbre, porque el cambio tecnológico en un proceso cada vez más acelerado hace que cada vez sea más dificultoso ver hacia dónde vamos. Somos hijos y nietos de padres y abuelos que podían imaginar su propia vida y la vida de sus hijos y sus nietos. Y somos personas que tienen una gran dificultad para imaginar nuestro propio futuro. Nuestros padres imaginaban, podían acertar o no, pero podían imaginar el futuro de ellos, el de los hijos y el de los nietos. Nosotros no podemos imaginar ni siquiera nuestro futuro cercano teniendo algún nivel importante de certeza. Eso hace que en todas las sociedades la incertidumbre le dé lugar al miedo, y el miedo no encuentre respuestas en las élites políticas, en las élites dirigenciales. Entonces empieza a haber un hastío de la élite, una desilusión, y empezamos a buscar por afuera del sistema. Vamos a poner muchos ejemplos, uno de ellos muy claro, porque fue una elección con un resultado muy llamativo reciente: Ucrania. Ucrania siempre tuvo partidos prorrusos y partidos proeuropeos, y había dirigencias prorrusas y dirigencias proeuropeas. Ucrania está condenada a ser un diojano, ¿no?, como esa deidad de la mitología romana que tenía dos caras absolutamente contrapuestas. El jano ucraniano tiene un rostro mirando hacia Europa y otro rostro contrapuesto que mira hacia Rusia, y sus clases dirigenciales siempre representaron esa dualidad. Pero llega un momento en que el problema está por encima de lo ruso o de lo europeo. No encuentran respuestas. Primero probaron con los gobernantes prorrusos, Leonid Kuchma, su sucesor. Después probaron con los gobernantes proeuropeos y antirrusos, Víctor Yanukovych entre ellos, y todo los llevó a que la incertidumbre se mantenía. Entonces empezaron a buscar fuera del sistema. Votaron a un empresario, Poroshenko, el presidente anterior. Poroshenko es un empresario de una gran empresa, fabrica chocolates, como si fuera una Arcor ucraniana. Poroshenko tampoco solucionó, y en la última elección eligieron a un artista cómico de la televisión cuyo personaje principal es un presidente, pero satiriza a los presidentes. Volodymyr Zelensky, ese es el actual presidente. Es como si en una elección argentina ganara Tarico, por ejemplo, un humorista muy talentoso que imita, satiriza a dirigentes políticos, ¿no? Zelensky era eso, y en Ucrania uno encuentra esa búsqueda desesperada de lo que no tiene respuesta. Y ahora vamos a ver cómo primero hay un adentrarse en la búsqueda, buscando el antisistema, porque el sistema no me responde mis inquietudes, porque nadie frena la transformación permanente y cada vez más acelerada de la tecnología, y nadie la frena porque no se puede frenar ni el avance de la tecnología ni las causas o las consecuencias sociales y económicas que ésta tiene. Entonces, primero vamos a buscar fuera del sistema,
Y eso es lo que hemos estado viviendo en estas décadas, no solo en las democracias de Occidente, donde hemos visto aparecer personajes extraños para lo que era el escenario de la política por caso de las potencias desarrolladas. Donald Trump, un ejemplo, ¿no? La semana pasada estuvo en Gran Bretaña, llegó a Gran Bretaña insultando a Sadiq Khan, el alcalde de Londres. Sadiq Khan, el alcalde de Londres, fue ministro de Gordon Brown, es un dirigente del Partido Laborista, es un hombre preparadísimo, inteligentísimo, sumamente honesto, pero entre sus rasgos está ser musulmán, porque él es descendiente de pakistaníes, es hijo de pakistaníes ya nacido en Gran Bretaña. Londres tiene un alcalde musulmán que es inmensamente popular porque es un excelente alcalde y fue un excelente ministro en los gobiernos primero de Tony Blair y luego de Gordon Brown. Llegó insultando y haciendo bullying a Sadiq Khan. Lo llamó inepto e incompetente como Bill de Blasio, agregó a continuación. Bill de Blasio es el alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York. Y luego dijo, y además es un perdedor, un loser. Bueno, eso es bullying. Además, es un bullying espantoso. Todo bullying es espantoso, pero particularmente ese que recrea la falsa y atroz disyuntiva éxito-fracaso, que está causando tanto daño, sobre todo a las juventudes de este tiempo, que se sienten obligadas a ser winners porque si no van a ser losers. O sea, es insólito que un presidente de los Estados Unidos llegue a Londres y lo primero que haga sea insultar a Sadiq Khan. Sadiq Khan lo había cuestionado en un artículo de fondo en el diario The Observer, ¿no? Pero una cosa es un cuestionamiento, una crítica en un artículo, y otra cosa son un tuit insultando y haciendo bullying. Esos rasgos desopilantes, y que después el autor, presidente de Estados Unidos, se dedicara a impulsar el Brexit duro, ¿no? Y a impulsar que llegue Boris Johnson al poder, es insólito y es uno de los casos. Pero también cuando miramos regímenes autoritarios encontramos esas búsquedas extrañas. Por ejemplo, en China, el actual presidente Xi Jinping se convirtió en presidente después de ganar una pulseada titánica dentro del Partido Comunista al poderoso Bob Xilai. Bob Xilai fue el gobernante de Chongqing, que es una de las ciudades más populosas del mundo, debe tener cerca de 30 millones de habitantes, tiene dimensiones chinas, porque es una ciudad china. Bob Xilai es el hijo de Bo Jibo. Bo Jibo es uno de los que en la historia china de la revolución está considerado uno de los 8 inmortales, junto a Mao Zedong y a Zhou Enlai, entre otros. Bo Jibo, uno de los 8 inmortales, o sea, uno de los padres de la revolución comunista en China, murió en un campo de concentración de Mao Zedong en los tiempos de la revolución cultural. El padre y la madre de Bob Xilai murieron en campos de concentración donde él creció. ¿Por qué? Porque él creció en los tiempos de la Revolución Cultural y la Revolución Cultural fue una orgía de persecución ideológica, de cacería de brujas, fue una gigantesca masacre, ¿no? Bob Xilai hizo campaña y casi gana la presidencia, la votación se hace dentro de la estructura del Partido Comunista, a contramano del camino que transitó China desde que Deng Xiaoping, una de las víctimas de la Revolución Cultural, junto a Zhao Ziyang, otra de las víctimas de la Revolución Cultural, iniciaron el camino de la reforma. Después de la muerte de Mao Zedong, cambiaron el rumbo de China y lo enfilaron hacia la apertura económica. Bob Xilai casi llega al poder en China proponiendo volver a la Revolución Cultural. Miren cómo este tiempo de desconcierto y miedo por la incertidumbre que da no saber el tiempo que viene, ¿no? Cómo es un tiempo de liderazgos que proponen poner la marcha atrás. Cuando uno lee los discursos de Trump
en la campaña electoral de que flota siempre la promesa de volver a la Norteamérica, de las grandes fábricas manufactureras, las grandes industrias manufactureras con plantas repletas de obreros y rascacielos repletos de oficinistas. Sencillamente no se puede volver a ese estadio de la economía y de la historia, porque poner la marcha atrás en la historia es imposible, porque la historia es un auto que en todo caso puede detenerse momentáneamente, pero nunca puede retroceder. En la India, este país que, como decía Magariño, está generando una clase media gigantesca porque ha hecho reformas económicas desde el gobierno de Rajiv Gandhi, donde su ministro de Economía, Manmohan Singh, luego se convirtió en primer ministro en una elección que había ganado Sonia Gandhi, la viuda de Rajiv Gandhi. Sonia Gandhi se candidateó a esa elección, la nuera de Indira Gandhi, la nuera nieta del Pandit Nehru, uno de los padres de la República de la India. Sonia Gandhi se metió a candidata en esa elección e hizo campaña con un discurso absolutamente demagógico, diría demencialmente demagógico, porque todas las encuestas daban que el partido del Congreso, que es el partido de los Gandhi, iba a perder la elección, es el partido fundador de la India, iba a perder la elección. Entonces Sonia Gandhi hizo campaña con un discurso absolutamente demagógico para evitar una derrota catastrófica y se encontró que con ese discurso demencialmente demagógico ganó la elección. Cuando tenía que asumir el cargo de primer ministro sabiendo que no estaba capacitada para eso y que su discurso era inaplicable, lo nombró primer ministro a Manmohan Singh, que había sido el ministro de Economía de su marido Rajiv Gandhi, luego asesinado en el estado de Tamil Nadu, porque fue el padre de las reformas y la apertura de la economía de la India. Bueno, la India, que tiene tanto éxito en la apertura económica, tiene hoy por primer ministro a un hombre que viene del fundamentalismo hinduista, el Hindu Rashtra, ¿no? Lo llaman allá, que es la concepción de la India para la nación hindú. India es el nombre del país, indios son sus habitantes, hindú es una religión. Es la religión mayoritaria, pero también están los budistas, los sikhs, los musulmanes y varias religiones más. El hinduismo es una religión y el partido del presidente actual, del primer ministro actual, Narendra Modi, es el partido Bharatiya Janata, y el partido Bharatiya Janata es un partido nacional hinduista, un partido religioso. Y Narendra Modi, a diferencia de su antecesor, Atal Bhai, Narendra Modi es un ultra hinduista. Es como si fuese un ultra islamista en el mundo musulmán. Bueno, tiempo atrás no hubiera tal vez podido llegar al poder un hombre de esos rasgos, conduciendo un país que se encamina en el campo de la economía hacia las reformas. Y sin embargo lo está haciendo y acaba de ganar una elección con la economía para abajo. Y la ganó de una forma apabullante. Esos son los rastros extraños de este tiempo, el emerger de la religión invadiendo la política, lo cual yo veo con mucha preocupación, incluso en nuestro continente. Lo vemos en la India con el Hindu Rashtra, con el nacionalismo hinduista, que parte del concepto India para la nación hindú. Lo vemos, por ejemplo, en Sri Lanka, lo que era la antigua Ceilán, donde hace poco hubo una masacre perpetrada por terroristas ultraislamistas, pero era muy raro porque las dos minorías más chiquitas, los cristianos y los musulmanes, son comunidades muy tranquilas. La mayoritaria es de religión budista, la mayoría étnica son los singaleses en Sri Lanka, la antigua Ceilán, una isla, la que la llaman la lágrima de la India, porque cuando uno la ve al pie de la India en el mapa da la sensación de una lágrima que está cayendo del continente.
la mayoría es budista, la etnia es la singalesa, y la primer minoría, cerca del 10 o 12%, son los tamiles, ¿no? Del estado que provienen del estado de Tamil Nadu. Los injertaron los ingleses, que sostenían que el mejor té del mundo era el que se sembraba en la península de Jaffna, en el norte de Ceilán, pero los mejores cosechadores venían de la India, eran los tamiles. Entonces esa comunidad creció en Sri Lanka, son de religión hinduista y tuvieron un largo conflicto, ¿no? Con una guerrilla que se llamaba Tigres de la Liberación Elam, que eran tamiles, que querían un estado hinduista en el norte de la India y peleaban contra los gobiernos de la mayoría budista. En ese país, Sri Lanka, la antigua Ceilán, que desde que se independizó había tenido gobernantes seculares, Solomon Bandaranaike y luego su viuda, Surinamo Bandaranaike, también la hija de ambos, siempre fueron gobiernos liberal-demócratas en el modo de ese rincón del planeta, pero esa es la expresión liberal-demócrata en ese rincón del planeta, en esa cultura. En los últimos años, el gobierno de Sri Lanka ha venido haciendo un proceso de budización forzosa y está convirtiendo al budismo, que es el budismo Theravada, el que está aquí, es particularmente pacífico, lo está convirtiendo en un instrumento político. Entonces ahí cualquier religión le abre la puerta al fanatismo. Y eso le abrió la puerta a que la comunidad musulmana permitiese la entrada de ideólogos de ISIS y de Al-Qaeda que se manifestaron con esa masacre atroz, donde sus principales víctimas fueron los cristianos de las iglesias cristianas, una comunidad que está desde que en el siglo XV empezaron a llegar los navegantes portugueses a esa parte del Océano Índico. La cuestión es que el emerger religioso es uno de los rasgos de este tiempo, y en todos los tiempos el emerger religioso, cuando entra al escenario de la política, lo que causa son desastres. El Taisei Yokusankai era el fascismo japonés, la cultura fascista que fue creciendo desde principios del siglo XX y que llegó en la segunda y tercera década del siglo XX a ese fanatismo expansionista y guerrero que terminó con Japón viviendo el holocausto de las bombas atómicas, ¿no? El Taisei Yokusankai se basaba en el Shintaisei, que era lo que proponía, el nuevo orden, era el fascismo japonés o la modalidad japonesa de lo que en otras partes del mundo o en Europa llamaban fascismo, y su arma fundamental era lo que se llamó el sintoísmo de Estado, la religión japonesa, el sintoísmo convertido en instrumento político, el sintoísmo de Estado. Podríamos poner muchos ejemplos más de todas las tragedias que causa la religión cuando entra en el escenario de la política. Podríamos poner muchos ejemplos más de todos los engendros demagógicos que hemos visto emerger en este tiempo. Yo planteo esa hipótesis, ese porqué, ¿no?, que es la incertidumbre que le provoca al ser humano contemporáneo una evolución tecnológica cada vez más acelerada, cada vez más vertiginosa, que nos hace imposible ver el futuro cercano. Si uno va en un auto y va cayendo una niebla, empieza a ir perdiendo velocidad, uno va sacando el pie del acelerador y tal vez en un momento la niebla es tan grande que me deja ver tan poco que voy a detener el auto. Este tiempo genera la ilusión, se la llama utopía regresiva, de que en la historia se puede poner la marcha atrás. Yo a esto lo llamo desglobalización, pero en realidad la desglobalización no existe. La globalización es un proceso inexorable, a lo sumo puede aminorar su marcha, incluso momentáneamente puede detenerse, pero poner la marcha atrás
esa posibilidad no existe. Esas son utopías regresivas en un tiempo plagado de utopías regresivas. En América Latina vemos el emerger religioso en la última elección en Costa Rica, Uruguay, Chile, con la excepción de la dictadura de Pinochet, son culturas particularmente democráticas. Costa Rica es un país políticamente admirable, ¿no? En Costa Rica, donde el último presidente, el profesor Luis Guillermo Solís, tomó como primer medida que la foto del presidente no esté en ninguna oficina pública, ni siquiera en el despacho presidencial. Tomó como segunda medida que el nombre del presidente no esté en ninguna placa de ninguna obra inaugurada. Un hospital, un puente, tiene que decir Estado de Costa Rica y la fecha de la inauguración, pero no el nombre del presidente. O sea, un tipo que hacía un antipersonalismo entrañable, adorable. Solo en Costa Rica podía darse un fenómeno así. Y sin embargo, en la última elección, a la primera vuelta, la ganó Fabricio Alvarado, un pastor protestante, con un discurso lunático. ¡Lunático! Bueno, ese es un rasgo de este tiempo. A la segunda vuelta la ganó el otro, Alvarado, Carlos Alvarado, que es del partido de Luis Guillermo Solís. Pero nadie hubiera imaginado que en Costa Rica pudiese ganar, ¿no?, alguien con un discurso retardatario, con un discurso oscurantista, con un discurso autoritario. Y ocurrió. Así como nadie hubiese imaginado que iba a haber en Italia un primer ministro que se llama Giuseppe Conte, pero que en realidad no gobierna. El que gobierna y ostenta ese poder es el ministro del Interior, Matteo Salvini, que viene de la derecha extrema, del ultranacionalismo, en Italia, uno de los países más cultos del mundo, el país del Renacimiento, nada menos. Es raro que el primer ministro en la última fiesta de la liberación, cuando ellos conmemoran el Día de la Liberación, la festividad más importante junto al Risorgimento, ¿no?, a la creación de Italia a finales del siglo XIX. El Día de la Liberación es el día que cae la República de Salò, muere Mussolini y pierden los nazis alemanes que estaban ocupando el norte de Italia. Matteo Salvini es el primer líder italiano que decide no ir a la celebración oficial del Día de la Liberación porque pone en duda que ese día merezca la pena de ser conmemorado como es. Son cosas rarísimas. Como es rarísimo que en la última elección de Francia quien llegó a presidente lo logró porque se camufló de antisistema. Emmanuel Macron era del Partido Socialista de toda la vida, había sido ministro de Economía del presidente François Hollande, pero se salió, creó otro movimiento, la Republican March, ¿no?, y logró que la sociedad francesa hablara de su esposa y él, la esposa que fue su profesora, él que es mucho menor, ¿no? Entonces logró ganarle a Marine Le Pen y a Jean-Luc Mélenchon. Si uno suma los votos de Jean-Luc Mélenchon, una izquierda que hizo proselitismo reivindicando al régimen chavista, Yo lo llamo terraplanismo político a eso, ¿no? Defender lo indefendible, sostener lo insostenible. Un candidato francés. Si ustedes suman Mélenchon a Marine Le Pen, que es lo que se sumó en el balotaje de la elección, que por muy poquito ganó Macron, van a ver la fuerza que va cobrando el antisistema y uno podría poner muchos ejemplos más. También hay que decir que como el populismo no tiene las respuestas, es solo una ilusión. Yo desesperado ya veo que la clase dirigente tradicional, los partidos convencionales, los partidos tradicionales no responden. Mi miedo, mi inquietud, mi problema, no me sacan este vértigo que me da el avance de la historia, entonces busco fuera del sistema. Pero el que viene fuera del sistema y me hace creer que el auto de la historia tiene marcha atrás, sí y solo sí, va a defraudarme. Y hay países que ya están viniendo. El domingo hubo elecciones en Estambul y ganó Ekrem İmamoğlu, que es el líder del Partido Socialdemócrata. Los socialdemócratas son ataturquistas, o sea, son seguidores del ideario de Mustafa Kemal Atatürk, el hombre que fundó o creó la República Turca, calcando la institucionalidad de las instituciones
europeas y le impuso la secularidad a un Estado que preside una nación musulmana. Los partidos tradicionales son los ataturquistas de centro-izquierda, los socialdemócratas, y los ataturquistas de centro-derecha, hasta que irrumpió el fundamentalismo con dos líderes, Recep Tayyip Erdogan, el actual presidente, y quien era su máximo compañero, otro economista como él, y lo ayudó a gobernar Estambul cuando le tocó ser alcalde. Erdogan fue creciendo desde la alcaldía de Estambul hasta que se transformó en primer ministro y fue radicalizando hasta que metió el país en un proceso de sultanización que llevó a la creación. Yo estuve cuando se cumplió un año de la 15 Temmuz, que es el 15 de julio, ¿no? El día que hubo un levantamiento militar para derrocarlo. Y el primer año yo estuve en Ankara viendo las celebraciones y vi un hombre que estaba creando su toma de la Bastilla, estaba creando una fecha patria que tiene que convertirse en la principal fecha patria. Va a ser su 25 de mayo, porque se está convirtiendo en un prócer viviente. Y hasta acá no hizo más que ganar elecciones, salvo en las últimas elecciones municipales, que son muy importantes, donde en las tres principales ciudades, Estambul, la más grande, Ankara, la capital, y Esmirna, la tercera ciudad más grande y poblada de Turquía, ganó la oposición socialdemócrata. Esto muestra ya que hay quienes están tratando, yo lo llamo restauración sistémica, defraudados del antisistema o habiendo comprobado in situ que los líderes demagógicos no tienen las soluciones que prometen, empiezan a volver. Y no es el único caso. Susana Kaputova es una liberal demócrata europeísta que ganó la última elección en Eslovaquia. Eslovaquia es un país de Europa Central, su capital es Bratislava y fue parte de Checoslovaquia. En la otra parte de Checoslovaquia, que es la República Checa, este fin de semana hubo multitudinarias manifestaciones contra el presidente Babiš. Jaroslav Babiš es un populista checo. Tan raro es que en la República Checa, que siempre fue más liberal que Eslovaquia y que por eso se partió, su gobernante sea un eslovaco que además fue parte de los aparatos de inteligencia del régimen comunista en la antigua Checoslovaquia. Esas cosas raras pasan en este tiempo raro, ¿no? En este tiempo donde la incertidumbre burbujea engendros antisistemas. Pero hay muchas pruebas de que se empieza a volver. En Grecia ganó Syriza, el partido que se llama, quiere decir Syriza Izquierda Radical. Tsipras, Alexis Tsipras, su líder, llegó prometiendo salir de la Unión Europea, salir de la eurozona, desenterrar el dracma, la antigua moneda antiquísima. Aristóteles compraba el pan pagándolo con dracmas, ¿no? Prometiendo eso y teniendo como ideólogo a Varoufakis, su cerebro económico, y luego incluso de ganar un referéndum que ratificó la decisión de los griegos de salir de Europa, de patear el tablero, de irse al antisistema. Lo que hizo él fue patearlo a Varoufakis, sentarse a negociar con Angela Merkel, aceptar todas las recetas del fondo y continuar en ese camino. Y en la última elección ya directamente ganó Nueva Democracia, el partido de la dinastía Karamanlis. La centro-derecha es el partido Nueva Democracia, la centro-izquierda el PASOK, el Partido Socialista Panhelénico de la dinastía Papandreou. Esas son las fuerzas convencionales. La última elección muestra que están empezando a volver. Amanecer Dorado, que fue el partido nazi de Grecia, lo cual es rarísimo porque los griegos padecieron el nazismo y nadie luchó contra los nazis, contra la ocupación nazi como lucharon ellos. Churchill dijo, ¿no? De acá en más habrá que, no podremos decir que los griegos lucharon como héroes, sino que los héroes luchan como griegos, ¿no? Por lo que fue la resistencia griega contra los nazis. Que en Grecia haya surgido con la fuerza que surgió un partido nazi es
uno de los rasgos insólitos de este tiempo, pero ya está volviendo Grecia, ya está volviendo a España, donde en la última elección los dos antisistemas, Podemos por izquierda y Vox por derecha. Vox es una suerte de resurrección del falangismo, el fascismo español, la idea de la ideología de Primo de Rivera, ¿no?, que es un ultracatolicismo ultranacionalista y ultraconservador, la ideología de la dictadura del general Franco. Bueno, se derrumbaron en la última elección, ganó el centro, esta vez bien conducido por Pedro Sánchez, el actual presidente. Y hay muchos otros casos. En la última elección en Dinamarca ganaron de nuevo los socialdemócratas que venían en retroceso. En síntesis, lo que vemos es un tiempo extraño en el que emergen liderazgos demagógicos que van a terminar defraudando y se van a caer a aquellos que no hayan construido una dictadura. Nosotros estamos viendo que en Venezuela se construyó una dictadura y esa dictadura, ni con la peor de las tragedias, porque realmente llega a ser un régimen esperpéntico creando una realidad calamitosa, y sin embargo ahí está todavía en pie, y todos los que se levantan para batirla, primero Enrique Capriles, después Leopoldo López, ahora Juan Guaidó, terminan naufragando antes de poder hacer naufragar a ese régimen esperpéntico y calamitoso. Ese es el riesgo, que los populismos que emergen logren consolidar regímenes hechos para no caerse, no para solucionar los problemas de la sociedad, no para mejorar la vida de la sociedad, sino sencillamente para no caerse. Ese riesgo y el riesgo de un emerger de la religión, incluso aquí en Latinoamérica, donde desde un cristianismo fundamentalista, desde mi punto de vista, con una ética falsificada en muchos casos, a mí me parece que para Argentina es muy conveniente llevarse bien con Brasil, por supuesto, muy conveniente. Espero y confío de que tal vez las políticas económicas del ministro de Economía brasileño sean buenas también para la Argentina. Más allá de eso, yo no quiero en este tiempo dejar de tener en claro lo que no debo perder de vista. Brasil es uno de los extraños casos donde llega a triunfar el discurso repugnante. Bolsonaro logró la presidencia esgrimiendo un discurso repugnante, un discurso cruel, ostentando crueldad, diciendo cosas horribles. Logró la presidencia, casi 30 años en un escaño en el Parlamento que no dejan una sola ley que sea nombrable, pero dejan una larga colección de barbaridades. Bolsonaro yo siempre lo llamaba el dueño de la incontinencia barbárica. Cada vez que se expresaba públicamente, ¿no?, su incontinencia barbárica lo hacía decir brutalidades, como dijo cuando votó el impeachment a Dilma Rousseff, que hizo un elogio de quien había torturado a Dilma Rousseff cuando estuvo presa en la época de la dictadura militar. Un elogio a un hombre que a las mañanas sacaba a una chica de su celda, la llevaba de los pelos pateándola a una sala de tortura, le apagaba cigarrillos en los senos, le pasaba, la golpeaba en la cara, le pasaba picana eléctrica. Un elogio a eso hizo en el Parlamento. No fue una cosa que dijo en off, como Mujica cuando dijo esta vieja es peor que el tuerto. No, esto lo decía oficialmente, fue el discurso en el Parlamento. Uno de los grandes desafíos de este tiempo para mí es no dejarse llevar por las olas. Yo puedo tener críticas a la política de Lula, puedo tener críticas, yo sobre todo lo tengo en su política exterior, casi nada más que en su política exterior, pero amén de eso, suponiendo que lo criticara, describir a Lula como Fidel Castro es una estupidez. Lula no solo no fue Fidel Castro en Brasil, Lula fue el Felipe González de Brasil.
Y eso no va a dejar de ser verdad porque en este momento la ola vaya para otro lado. Después la ola va a volver, ¿no? Uno de los grandes desafíos de este tiempo, y perdón si me extendí, Juan Pablo, es no perder de vista las cosas que no hay que perder de vista, porque si las perdemos de vista podemos también perder la sensatez. Gracias. Bueno. Bueno, la verdad que muy bueno, Claudio. Arrancaste en Estados Unidos, diste la vuelta al mundo recorriendo países, China, India, Ucrania. Se llama Claudio Tour. Exactamente, Politic Tour. Y después Latinoamérica, con los dos ejemplos bastante apasionantes, por llamarlo de alguna manera, como puede ser Venezuela y Brasil. Ahora Argentina. ¿Cómo se inserta Argentina? El desafío es doble, ¿no? O sea, quizás es una pregunta compleja en alguna medida para resumirla en los pocos minutos que nos quedan. ¿Cómo se inserta Argentina esta Argentina de ahora en este contexto internacional? Bueno, a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, en el oficialismo, del cual yo rescato muchísimas cosas, y sobre todo rescato que digamos que hay dos veredas, una es democrática, la otra es autoritaria. Yo voy a ser de los que, si tengo que tomar una opción final entre los principales exponentes de una y otra, nunca voy a elegir la de la cultura del autoritarismo, voy a elegir aquella que, con más males, deficiencias, negligencias y un montón de cosas grises más, está en la vereda de la democracia. Pero a veces me sorprendo cuando se repite volver al mundo, volver al mundo. Yo me pregunto, ¿a qué mundo? Porque no hay un mundo. Cuando estaba la Guerra Fría, bueno, había dos mundos, en todo caso tres. Entonces se podía, vamos a ir a este mundo, a aquel mundo o a este tercer mundo. Ahora hay como muchos mundos. Entonces me parece que la frase volver al mundo debiera ser un poquito más compleja para ser más descriptiva. En todo caso, yo creo que al mundo hay que mirarlo entendiendo lo que nos viene bien. Nos viene bien la política de Donald Trump en cuanto a apoyar al gobierno argentino en tantas cosas. Nos viene bien la política del Fondo Monetario. Yo la otra vez, leyendo lo que dijo la expresidenta en Rosario, donde después de divagar un poquito en modo hot sobre el prócer Manuel Belgrano, cuestionó al Fondo Monetario por estar dando una mano electoralista a Macri. Y yo pensé, ¿pero qué prefiere? ¿Que lo hunda como a De la Rúa detonando la economía argentina? ¿Ese Fondo Monetario prefiere? Pero que Trump nos venga bien no me hace olvidar que en gran parte nuestro problema está por las políticas proteccionistas de Trump y la suba de las tasas de interés. Grobo Copatel lo explica el número y de una forma brillante. Si las tasas de interés no hubieran subido como subieron, aún habiendo caído los precios internacionales de la soja, el gobierno de Macri hubiese navegado aguas tranquilas y no tendría que ser una suerte de candidato un poquito forzado. En Argentina el concepto operación clamor siempre es una farsa, porque en realidad las operaciones clamores siempre son organizadas, ¿no? El mismo líder que quiere ser proclamado organiza y financia una operación clamor. Acá hubo una operación clamor, hubo una operación clamor natural, real, pero no daba el nombre de Macri, daba otro nombre. Y a mí eso me llamaba la atención, porque decía, no, pero esto es natural. Incluso la beneficiada por ese clamor espontáneo y real, no lo estaba alentando, sino todo lo contrario. Bueno, amén de eso, yo creo que el gobierno debe tratar de llevarse bien con todas las potencias significativas. Yo estoy de acuerdo con la posición que tiene respecto a Venezuela, y en eso, si me permitís, yo quiero hacer una pequeña explicación. Yo tengo
una noción de por qué, o una hipótesis de por qué el bloque militar es irrompible en Venezuela. ¿Por qué un régimen esperpéntico que provocó una diáspora de dimensiones bíblicas, ¡pum!, no se parte? Bueno, yo creo que es un diseño de Cuba. Cuba diseñó un sistema, ¿no?, como tomando un poco de lo que es la casta militar egipcia, el modelo que empezó con el general Najib, siguió con el coronel Nasser y después con Anwar el Sadat y Hosni Mubarak, que logra crear una casta de generales que manejan los negocios y tienen derecho al propio enriquecimiento. El generalato en Cuba es igual. Los generales cubanos son riquísimos, tienen empresas privadas y manejan los negocios lícitos y los no lícitos. Hay hechos en la historia como el fusilamiento del general Ochoa que muestran los vínculos con el narcotráfico. A Ochoa lo mataron como chivo expiatorio, en realidad Ochoa no era el dueño de ese negocio, era parte de ese negocio. Así, el G2, que es el aparato de inteligencia cubano, diseñó la estructura militar, ¿no?, creando un generalato amorfo, pues tiene más generales que la OTAN, lo cual es absurdo, pero es inmensamente eficaz para que ese bloque no se rompa, ¿no? Y un sistema de ascensos que hace que las partes de abajo no se partan, porque está calculado que en un año, cuando uno llega a la casta, coroneles y generales, en un año se enriquece como para zafar él, los hijos y los nietos. Entonces nadie quiere sacar los pies del plato hasta que no haber llegado y haber pasado ese año de enriquecimiento. Bueno, mi preocupación para la elección que viene, para el caso de que ganara la fórmula Fernández-Fernández, es que una posibilidad es que el kirchnerismo se licúe en ese gobierno que viene, pero otra posibilidad es que el kirchnerismo haga lo que no se dio cuenta que tendría que haber hecho cuando tuvo el poder, que es cubanizar los aparatos de inteligencia. Cuando Cristina perdió a Estiuso, el arma con que Kirchner dominaba la clase dirigente política, empresaria, sindical, cuando lo perdió a Estiuso por el acuerdo con Irán, lo fue a buscar a Milani porque era el que manejaba los aparatos de inteligencia del ejército. Como la feligresía kirchnerista va a comer todo lo que le den, y lo va a comer, porque realmente es así. Bueno, incluso aceptó un general criminal, un general represor, porque el tema era el aparato de inteligencia. Yo creo que en estos últimos años se dio cuenta que la clave es el G2. El G2, la CIA de los cubanos, es lo que armó, diseñó el régimen, diseñó el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y diseñó una estructura donde todos son delatores de todos, como el aparato que había creado Hafez el-Assad en Siria, el padre del actual dictador, Bashar al-Assad, ¿no? Entonces es una sociedad, una estructura de poder donde es muy difícil sacar los pies del plato y por ende es muy difícil romperla. Yo creo que en algún momento se va a romper, pero es muy difícil romperla y eso ya está demostrado, aunque se caiga mañana, ya está demostrado lo difícil que fue romperla. Una preocupación mía es que ante las posibilidades, una vez que el kirchnerismo se termine licuando dentro de un gobierno supuestamente kirchnerista que termine no siéndolo, pero otra posibilidad es que Cristina esté diciendo, pero claro, la cuestión no era Milani ni Estiuso, la cuestión es el G2. Ellos saben diseñar estructuras de poder para que no se caigan y para que no se rompan. Espero que no sea más que una de esas pesadillas que a uno les dan en las noches que se acuesta preocupado. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Claudio. Esta es la última pregunta. Muchas gracias. Agradecemos entonces a nuestro orador Claudio Fantini, a nuestro moderador Juan Pablo Cerini.